En un pequeño pueblo a orillas del lago de Galilea, donde los olivos dan sombra a los caminos polvorientos y el viento acaricia las aguas con ternura, vivía una niña llamada Miriam. Tenía 10 años, ojos grandes y oscuros llenos de asombro, y una particularidad que la hacía distinta: jamás había pronunciado una sola palabra. Los vecinos decían que era muda. Algunos pensaban que estaba maldita, otros que simplemente no tenía nada que decir. Pero su madre, una mujer de fe inquebrantable, creía que el silencio de Miriam no era una ausencia, sino una espera. Tu voz está escondida, hija, le decía a menudo, como una semilla que duerme hasta que llega su tiempo. Miriam escuchaba. Siempre escuchaba. Cada palabra, cada canto, cada historia que se contaba junto al pozo o en la sinagoga, entraban en ella y se quedaban como tesoros, guardados en cofres invisibles. Aunque no hablaba, dibujaba constantemente. Tenía un cuaderno que le había hecho su madre con retazos de tela y papiro, y allí, entre páginas manchadas por el tiempo, Miriam retrataba el mundo como lo veía, un sitio lleno de pequeños milagros escondidos. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar pan, dibujó una flor en un pedazo de pergamino viejo. Era una flor sencilla, pero viva. Su madre observó el dibujo con una sonrisa. ¿Una flor? ¿Es para alguien? Miriam asintió con la cabeza, y luego miró al cielo. Días antes, el rabino había hablado en la sinagoga de los profetas del pasado. Habló de Elías, de Eliseo, y de los milagros que Dios había hecho a través de ellos. Miriam había escuchado con especial atención. Algo en su corazón le decía que no todo estaba dicho, que Dios seguía actuando. La vida de Miriam en el pueblo era tranquila, pero no fácil. A menudo era blanco de burlas por parte de otros niños. No podían entender su silencio, su forma de vivir el mundo desde la contemplación. Sin embargo, había un niño llamado Benjamín, su amigo más cercano, que siempre la defendía. Él la acompañaba al pozo, jugaban a adivinar formas en las nubes y a veces le leía historias cuando los ancianos compartían antiguos rollos de la Torá. Benjamín era curioso y le decía a Miriam que algún día ella contaría sus propias historias. Una mañana, encontraron un pajarillo herido cerca del granero. Miriam lo tomó con delicadeza, lo envolvió en su manto y lo cuidó durante días. Lo alimentó, lo sostuvo entre sus manos mientras dormía, y cuando por fin el ave pudo volar, la niña lo liberó en una colina. Esa escena se grabó profundamente en la memoria de Benjamín. Él solía decir: tu silencio cuida más que muchas palabras. Y no se equivocaba. Al día siguiente, el pueblo se revolucionó. La noticia corrió como el fuego entre las ramas secas: Jesús de Nazaret venía de camino. Habían oído hablar de él, de sus milagros, de su mirada que penetraba el alma, de su voz que sanaba más que el cuerpo. Algunos decían que era el Mesías. Otros, que solo era un profeta. Miriam lo escuchó todo desde la sombra de una higuera. Su corazón latió con fuerza. Volvió corriendo a casa, apretando su dibujo contra el pecho. Su madre, al verla tan decidida, solo dijo: ve, hija. Busca al maestro. Tal vez esa flor sea para él. Antes de salir, Miriam se detuvo un momento frente a una pequeña repisa donde su madre guardaba una vela encendida. Era el rincón de la oración. Cerró los ojos, abrazó su cuaderno contra el pecho y, sin palabras, hizo una plegaria. Luego, salió al camino. La vía hacia el centro del pueblo estaba abarrotada. Los enfermos, los curiosos, los desesperados, todos buscaban tocar a Jesús. Algunos lloraban, otros gritaban su nombre. En medio del ruido, Miriam avanzaba en silencio.
Su paso era lento pero firme, y aunque no podía hablar, parecía que su presencia abría espacio entre la multitud. Jesús apareció entre la gente como un faro entre la niebla. Su rostro era sereno, sus ojos encendidos de compasión. Tocaba a los ciegos, a los cojos, a los que tenían el alma rota. Y en cada toque, algo cambiaba. La multitud murmuraba, alababa, se asombraba. De pronto, un hombre gritó que su hija estaba muriendo. Otro cayó de rodillas pidiendo perdón. Cada persona tenía una herida, una carga, una esperanza. Miriam observaba todo, sintiéndolo muy dentro de ella. Cuando por fin estuvo cerca, Miriam se detuvo frente a él. Levantó su mano pequeña y le ofreció la flor. Sus ojos se encontraron. Fue un instante que pareció eterno. Jesús se agachó hasta quedar a su altura. No dijo nada al principio. Solo la miró con ternura, como si ya la conociera desde siempre. Tu voz no está perdida, dijo al fin. Solo esperaba el momento perfecto. Posó su mano sobre el pecho de la niña, justo donde latía su corazón. Un viento leve recorrió la multitud. El mundo pareció detenerse. Miriam sintió un calor dulce, una luz por dentro. Abrió los labios, con temor y esperanza. Gracias, Jesús, dijo con voz clara, nueva, como un arroyo naciente. El silencio fue absoluto. Luego, un murmullo. Luego gritos de asombro. Su madre corrió entre la gente, llorando, abrazando a su hija. Mi niña habla. Jesús se levantó, con una sonrisa serena, y continuó su camino. La multitud lo seguía, alabando a Dios. Pero Miriam se quedó allí, en el centro, rodeada de miradas y oraciones. En los días siguientes, el pueblo habló mucho del milagro. Algunos dudaron, otros creyeron. Pero lo cierto era que Miriam, la niña del silencio, ahora cantaba. En el mismo pozo donde solía sentarse a observar, Miriam entonaba canciones suaves, melodías que parecían traídas del cielo. Jugaba con otros niños, dibujaba flores y enseñaba a una pequeña a trazar sus primeras letras. Benjamín, al oírla por primera vez, quedó paralizado. No dijo nada, solo sonrió con lágrimas en los ojos. Miriam se acercó y le tomó la mano. ¿Ves? Ahora puedo contar mis propias historias, le dijo con ternura. Él asintió. Y desde ese día, cada tarde, se reunían junto a otros niños para compartir relatos, dibujos y canciones. El pequeño rincón del pozo se transformó en un lugar especial, un punto de encuentro para el alma del pueblo. Miriam siguió hablando, cantando, pero sobre todo, escuchando. Porque su voz había llegado, sí, pero su corazón seguía siendo el mismo, un cofre que guardaba el misterio del silencio, del amor y del milagro que solo la fe puede tocar. La voz de Miriam no solo fue un milagro. Fue una melodía que hablaba del cielo, una flor que floreció cuando la fe encontró el momento perfecto. Y todo comenzó con un silencio. Y una flor. Si esta historia te gustó y tocó tu corazón, síguenos, comenta y da un me gusta. Todas las semanas hacemos oraciones, reflexionamos y hacemos historias que inspiran. Si no te has suscrito, este es el momento. Dios te bendiga siempre. Hasta la próxima.